Lunes 7 de septiembre de 2020. Estimados amigos, en un día de dolor para la familia militar, recordamos con emoción a los 5 escoltas del presidente de la República caídos en el cumplimiento de su deber, vilmente asesinados en 1986 por un grupo terrorista en las cuestas de las Achupayas cerca de San José de Maipo. Un ataque artero y a mansalva, característico de este tipo de agrupaciones subversivas, ejecutado por instrucciones del Partido Comunista, que hoy se viste con ropaje democrático. Su principal instigador, como también lo fuera de la internación de armas por el norte de Chile, hoy ocupa un sillón en la Cámara de Diputados e integra ni más ni menos que la Comisión Defensa, aquella que se encarga del estudio de los proyectos de ley relacionados con la seguridad nacional y de supervisar los actos de gobierno que tengan relación, entre otros, con la inteligencia y las Fuerzas Armadas. Una paradoja agraviante que hace aflorar sentimientos indescriptibles en los patriotas chilenos que recuerdan el fallido intento de magnicidio y el sacrificio de quienes murieron o resultaron gravemente heridos exponiendo sus vidas ante el fuego enemigo para evitarlo. Los 34 años de indignante impunidad para los asesinos y sus inductores son inevitablemente comparados con el asimétrico trato judicial otorgado a los viejos soldados encarcelados por haber también cumplido con su deber militar, enfrentando a otros criminales terroristas perfectamente entrenados, equipados y apoyados desde el extranjero. Aquellos que hoy son convenientemente presentados ante la opinión pública como blancas palomas, manipulando sentimientos de solidaridad en quienes estaban destinados a ser víctimas de sus abusos si hubiesen llegado al poder. En medio de una agobiante prostitución de las instituciones, manoseo espurio de la historia y dominio sin par de la hipocresía, tampoco consigue sorprendernos la obsecuencia del gobierno hacia los terroristas del presente o el apoyo abierto que a ellos presta parte de la clase política. Siendo propio de su naturaleza su reconocido uso de la violencia, nadie puede dudar del involucramiento ideológico de estos políticos de la izquierda radical con los movimientos que intentaron derrocar al gobierno en octubre o que aterrorizan a pacíficas comunidades en el sur. Desde el Congreso, sus líderes siguen actuando en completa libertad, bloqueando toda iniciativa legal que pueda aumentar o al menos recuperar las mermadas capacidades del Estado para producir inteligencia útil para la identificación y neutralización de las redes subversivas. Un doble estándar tan claro en el pasado y tan ofensivo en el presente que hace comprender las razones para que en 1948 fuera promulgada la llamada Ley Maldita, mediante la cual se proscribió de la vida política nacional al Partido Comunista. Su probada táctica de agitación para provocar reacciones de utilidad propagandística nos lleva a lo ocurrido hace unos días frente a la ex municipalidad de Las Condes, donde un grupo de ciclistas del apruebo se hicieron presente para insultar a quienes marchaban por el rechazo, recibiendo uno de ellos la justa respuesta que buscaba y que, como de costumbre, será latamente analizada y repudiada en noticieros y matinales, siguiendo su línea colaboracionista con la campaña de la izquierda. Lo realmente digno de destacar es que mientras ello ocurre y sus objetivos publicitarios son propagados gratuitamente por sus enclaves en los canales de televisión, la izquierda se da el gusto de reclamar por ser, según ellos, invisibilizados en los medios. Una forma hábil de sensibilizar a los ingenuos y generar en ellos algún grado de simpatía mediante su clásica y cínica victimización. En uno de los símbolos de la ineficiencia que aqueja nuestro sistema institucional, la Cámara de Diputados destinará en las próximas semanas gran parte de su tiempo para discutir la acusación constitucional que prepara en contra del ministro del Interior. Con decenas de proyectos de ley esperando por su gentil atención, los diputados demuestran una vez más el escaso interés que les provoca cumplir con su tarea fundamental. Con ello, el país que les paga sus opulentos ingresos deberá seguir esperando que se dejen de jugar y comiencen a tramitar los proyectos de ley que requieren su urgente revisión, como por ejemplo aquellos cuya prioridad fue parte del compromiso del gobierno con los camioneros.
Al final de cuentas, entre interpelaciones y acusaciones constitucionales, el tiempo de estos políticos de turno seguirá siendo desperdiciado ante los ojos de una sociedad impotente que ve que no hay forma de hacerlos regresar a la racionalidad sumidos como están en su soberbia. Desde luego, al tiempo perdido, habrá que sumar el evidente interés de la izquierda para retrasar toda medida que pueda amenazar a sus secuaces, colaboradores o aliados con medidas de mayor control del orden público, como también el escaso impulso dado por el Ejecutivo a leyes que finalmente lo obliguen a asumir responsabilidades que puedan resultarle ingratas o riesgosas. Independientemente de aquello, a nadie parece importarle de qué se acusará a Víctor Pérez, habiéndose hecho costumbre el nulo valor otorgado a los argumentos, siendo de estos una mera referencia que oculta el verdadero deseo de castigar al gobierno y aumentar su sometimiento. Algo así como el domador de circo pobre, que castiga sin razón a sus animales para que no olviden quién es el que manda. Ante este patético cuadro, no nos cansamos de reiterar la similitud con lo vivido hace 100 años, cuando el Congreso acumuló más de 200 proyectos de ley sin tramitar y destituía a los ministros como si se tratara de un juego. En la torpe actitud de esta clase política, vemos reiterado el efecto de un parlamentarismo de facto similar al de entonces, en manos de quienes carecen de todo sentido de responsabilidad y se encierran en su soberbia arrogancia. Entre tanto, nuevos actos de violencia nos van mostrando el camino que nos espera, con un nuevo atentado incendiario cerca de Cañete y un grave hecho ocurrido en Coquimbo, donde un grupo de unos 50 delincuentes armados, mayormente colombianos, habrían sido contratados para desalojar por la fuerza a locatarios de un antiguo mercado destinado a un proyecto inmobiliario. Si ello fuese comprobado, estaríamos cruzando la línea de lo razonable, nacionalizando costumbres propias de un modelo de país al que nos quieren llevar con la nueva constitución. Soy Patricio Quilot.